Pocos episodios de la arqueología han despertado tanto interés como el descubrimiento de Micenas, sobre todo desde que Schliemann desenterró sus tesoros en 1876. La fascinación del alemán por la arqueología micénica ha estado siempre envuelta en la polémica, entre acusaciones de dudoso rigor metódico, manipulación del registro arqueológico y un desmedido afán de protagonismo. La sombra de la sospecha ha perseguido al germano hasta el punto de que sus trabajos en el llamado Círculo A vienen siendo objeto de continuas revisiones y críticas por parte de la comunidad científica. Una figura controvertida que merece la siguiente aproximación biográfica. Dice que los soñadores siempre acaban mal. No es el caso de Heinrich Schliemann, un tardo romántico alemán del siglo XIX a quien las enciclopedias reconocen como el descubridor de Troya y Micenas. Schliemann nació en las inmediaciones de Rostock, Prusia, en 1822. Hijo de un pastor protestante, su infancia transcurrió entre las obligaciones del negocio familiar y las inquietudes por la Grecia antigua que su padre le había inoculado siendo niño. El pequeño Heinrich declamaba de memoria los cantos de la Ilíada como uno de sus pasatiempos favoritos y ya daba muestras de una imaginación desbordante. Pero las lecturas de Homero, que empezaron como una afición, desembocaron en algo obsesivo. Desde entonces vivió consumido por un sueño: localizar los escenarios en los que había tenido lugar la guerra de Troya. Schliemann quería sentir el pulso de los siglos a través de sus protagonistas: Helena de Troya, Agamenón, Menelao, París, Héctor, pero también era consciente de que el sueño que perseguía requería un desembolso inalcanzable para su bolsillo. Así que tras 2 décadas de lucrativos negocios en Holanda, Rusia y Estados Unidos, el alemán, que ya era millonario con 41 años, puso su dinero al servicio de su fantasía. Para entonces hablaba 15 idiomas y se había desposado 2 veces. La última de ellas con una griega de 17 años, Sofía Engastromenos, que acabaría convirtiéndose en su compañera de aventura. Una aventura con tintes épicos que había echado a andar en Troya, en la costa turca. Allí, precisamente, fue donde Schliemann se colgó los laureles del éxito en 1873, al verificar que las ruinas localizadas correspondían a la ciudad que había inspirado el ciclo troyano. Este fue su primer golpe de efecto ante la opinión pública. Le catapultó a las primeras páginas de los periódicos, pero también le trajo no pocas impugnaciones por su escaso rigor científico y por haberse atribuido un mérito que no era suyo. De hecho, fue un diplomático inglés, Frank Albert, el que le puso en la pista de que Troya seguramente yacía bajo la colina turca de Hisarlik. Con la verificación de Troya, Micenas se presentaba como el nuevo desafío para el arqueólogo prusiano. Desde 1841, la fortaleza micénica venía siendo objeto de intervenciones arqueológicas, pero no fue hasta agosto de 1876 cuando se llevaron a cabo las excavaciones en el interior de la ciudadela. Schliemann quería darle la razón a Pausanias, el geógrafo griego que descubrió Micenas en el siglo II. Lo que dejó escrito Pausanias se convirtió en la obsesión y en el desvelo del alemán. Hablaba de un círculo de piedras que contenía las sepulturas de sus antepasados. El indicio en sí era prometedor, ya que la cita encajaba con el paisaje que tenía ante sí, a escasos metros de la tan nombrada Puerta de los Leones. Así que Schliemann comenzó a tramitar los permisos necesarios con las autoridades griegas, que desde el principio sospecharon de él. Tanto es así que una de las condiciones impuestas por los dirigentes helenos fue la presencia de un representante local de la Sociedad Arqueológica de Atenas, que supervisaría sus movimientos. Esta tarea recayó sobre Panayotis Stamatakis, precisamente el arqueólogo que no solo acabó relevando al prusiano en 1877, sino que pasaría a la historia como el descubridor del célebre tesoro de Atreo en 1878. El caso es que entre 1876 y 1877, Schliemann excavó durante meses el círculo de sepulturas micénicas que hoy conocemos como Círculo Funerario A. Hablamos ahora de la excavación que ha proporcionado una de las colecciones más espectaculares de la historia de la arqueología y que se expone actualmente en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas y que el profesor Casado analizará ahora a continuación desde un punto de vista histórico e iconográfico. Todo empezó el 7 de agosto de 1876. Cuando una cuadrilla de obreros, a las órdenes de Schliemann, se dispuso a desenterrar la sepultura circular donde, según Pausanias, yacían los héroes micénicos. De aquellos días nos ha quedado la instantánea en la que puede verse aún en pie
parte del círculo de piedras que coronaba el enterramiento. Lo que haremos ahora es reconstruir, recrear y dar sentido a un proceso de excavación del que nos han llegado más sombras que luces. Las llamadas tumbas de pozo acogieron los restos de las mismas estirpes que tiempo después serían enterradas en las tumbas de Zolos, que se encuentran extramuros de la ciudad micénica, como puede apreciarse en este plano. Schliemann fue el arqueólogo de referencia de las llamadas tumbas de pozo, el que excavó con desenfreno en una expedición decimonónica de tintes épicos. Si el arqueólogo prusiano hubiera actuado con rigor metódico, habría dejado para la posteridad un corte estratigráfico de lo que se encontró antes de comenzar la excavación. Es decir, un enterramiento intacto, una sepultura que a partir de ahora llamaremos Círculo A y de cuyo interior fueron extraídas toneladas de tierra durante 5 meses, el tiempo que tardó el alemán en atinar con los primeros ajuares. Por el camino, decenas de registros estratigráficos que se fueron al limbo y con él cientos de datos perdidos para siempre, porque al arqueólogo prusiano le interesaba más el brillo del oro que el rigor de la ciencia. Tenía claro que quería hacer historia y lo consiguió, pero desde entonces una lluvia de impugnaciones y críticas ponen en evidencia los procedimientos empleados por el alemán. Hasta 1877, año en que fue reemplazado por el griego Stamatakis, penetró las entrañas del Círculo A mientras extraía, enredadas entre huesos humanos, las más espectaculares reliquias que jamás un arqueólogo había tenido ante sí. Puñales, dagas, espadas, anillos, vasos, coronas, sellos, copas y una máscara dorada de una belleza tan inverosímil que lo primero que hizo Schliemann fue telegrafiar al rey de Grecia para contarle, deslumbrado, que había visto el rostro de Agamenón. Y es que semejante hemorragia de oro rebasó sus expectativas más optimistas hasta el punto de que Schliemann atribuyó la máscara al héroe micénico. Lo cierto es que la pieza data del siglo XVI a.C., 300 años antes de que Agamenón irrumpiera en los anales de esa mitología griega en la que lo histórico linda con lo legendario. Como vemos, otro error imputable al alemán, al soñador, al aventurero que se vio devorado por la fiebre de la ambición en aquellos años de tardorromanticismo contagioso. Pero volvamos al Círculo A, el enterramiento colectivo en el que Schliemann documentó hasta 5 de las conocidas como tumbas de pozo, que por cierto comparte rasgos estilísticos y cronológicos con otro recinto funerario, el Círculo B, descubierto en 1951. No perdamos de vista que mientras Micenas mostraba ya un alto nivel de desarrollo cultural, urbanístico y orfebre, en el otro extremo del Mediterráneo, en la península ibérica, el desarrollo evolutivo de culturas coetáneas, como el Argar o la cultura de las motillas, seguía aún inmerso en dinámicas socioculturales algo subdesarrolladas en términos comparativos. Y es que el Círculo A es un espacio sacro encinto de reliquias atribuibles solo a semidioses y que evidencian el poderío micénico durante el Bronce final. El primer análisis requerido para interpretar el Círculo A como espacio funerario es el constructivo. En la sección que visualizamos ahora puede apreciarse los muros de contención sobre los que descansaron las distintas fases de esta sepultura regia. Entre 1876 y 1877, Schliemann puso al descubierto la más antigua de las estructuras interna y que vemos en tono amarillo y un muro circular de mayores dimensiones cuya cara externa había estado siempre a la vista. Y en el proceso de excavación, Schliemann documentó hasta 13 estelas y lajas con una cronología del siglo XVI a.C. que coronaban las tumbas originales y que en algunos casos fueron recuperadas sobre restos de cenizas y huesos. Para algunos especialistas, cabe relacionar estos hallazgos con algún tipo de culto ancestral. Todo apunta a que en origen las estelas debieron de estar orientadas hacia el este, como se desprende de la revisión a la que han sido sometidas las intervenciones del germano. Estamos ante un tipo de ortostato de factura primitiva y fabricado en arenisca, un material que no es el idóneo para la técnica del grabado, pero en el que se adivinan perfectamente las imágenes cinceladas por los artistas micénicos.
escenas de caza, animales en movimiento y espirales como motivo decorativo predominante, pero también carros seguramente originarios de Siria y transmitidos a Micenas gracias a los cretenses. El caso es que la recuperación de las estelas era solo un anticipo de lo que estaba por venir. Bajo los pies de Schliemann aguardaba una sorpresa aún mayor: 5 tumbas anidadas por los cuerpos de la élite micénica y sus fastuosos ajuares. Quienquiera que fue enterrado aquí compartía estirpe con los jerarcas que tiempo después ocuparon los zolos o tumbas de cámara extramuros de la ciudadela. Como vemos en la imagen proyectada, las bautizadas como tumbas de pozo se construyeron muy cerca unas de otras en una pendiente rocosa. Fueron 7 en total, pero las 5 que vemos señaladas en números romanos, de color rojo en estas secciones, fueron las excavadas por Schliemann en el año 1876. Todo parece indicar que a estas primeras tumbas se le dispensó un respeto reverencial que vendría avalado por la excepcionalidad y la calidad de los ajuares. Pero esa sacralización de las primeras tumbas no es incompatible con las remodelaciones, extracciones y acondicionamientos efectuados en el recinto funerario en tiempos venideros. Durante siglos, el Círculo A ejerció de espacio sacro en el que honrar a los antepasados más ilustres, esos mandatarios a los que la tradición sitúa en una coordenada mitológica. Aquí, en este monumento colectivo, yacían las élites micénicas de naturaleza semidivina y con ellas una memoria que aspiraban a perpetuar recordando a sus ancestros mediante rituales y celebraciones. Su legado hoy es mucho más tangible que una mención legendaria. Lo atestigua no solo el inmenso tesoro rescatado de las tumbas, sino una inscripción sobre soporte cerámico fechada en el siglo V a.C., en la que puede leerse la siguiente invocación: al héroe. Es decir, una evidencia más de que los moradores de las tumbas no eran simples caudillos, sino héroes forjados en una tradición de gestas más propias de dioses que de hombres. Seguían siendo el referente de la sociedad micénica incluso 1000 años después de recibir sepultura. El Círculo A contenía en total 9 mujeres, 8 hombres y 2 niños, repartidos en al menos 7 tumbas, 5 de las cuales fueron excavadas por Schliemann. La más reciente de las tumbas localizadas es la tumba número 1, lógicamente la primera descubierta por el arqueólogo alemán en los últimos meses de 1876. Estamos ante el único enterramiento exclusivamente femenino en el que fueron constatados restos humanos de 3 mujeres, junto a un ajuar en el que la presencia femenina queda avalada por 3 diademas de oro con motivos florales. Parece que las tumbas inhumadas aquí se habrían ganado cierta independencia respecto a la preeminencia masculina. De alguna manera, las élites micénicas querían apropiarse de la autoridad, el poder y los símbolos de los que habían hecho gala las autoridades religiosas minoicas. Y en este proceso salió reforzada la posición de la mujer, que en la sociedad minoica había tenido una preeminencia innegable. Sería un error, pues, asignar a la mujer micénica de esta época una mera función reproductora, criadora y tejedora, un hecho que parecen constatar las balanzas de oro de la tumba 3, que analizaremos más adelante. Estas balanzas indicarían la participación de la mujer en labores mercantiles, evidencia a la que darían sentido varios textos recuperados en el Palacio de Pilos, en los que se menciona la actividad mercantil de las sacerdotisas y que en cierto modo nos estaría remitiendo a las dinámicas palaciales que se habían estilado no solo anteriormente en Creta, sino en Próximo Oriente y en buena parte del Mediterráneo en épocas posteriores. Como atestiguan, por ejemplo, los palacios santuario tartésicos en el caso nuestro, en el de la península ibérica. Y ya en el capítulo de ajuar relacionado con el simposium, la tumba número 1 ha proporcionado distintas formas cerámicas como estas ánforas, copas y recipientes varios asociados al banquete funerario. Un elemento, por cierto, común a micénicos y cretenses y en el que un basileis debió de ejercer de oficiante. Otros adornos recuperados aquí fueron un collar con cuentas de pástea vítrea y ámbar,
y un accesorio de oro desprendido seguramente de una copa de plata. Y de ese mismo enterramiento procede una cajita decorativa, el llamado pixis, del que ha sobrevivido el fragmento de marfil que ahora estamos viendo en pantalla. De una categoría similar en cuanto a ofrendas es la tumba número 2, en la que, a diferencia de la anterior, el inquilino era un varón cuyo único adorno está representado en la diadema que estamos contemplando. Tampoco es extenso el ajuar del guerrero que presuntamente fue inhumado aquí. Una punta de lanza en bronce y una daga con mango de marfil, a los que cabe sumar una hoja de puñal dorado y varios cuchillos en bronce y en plata. Y la nómina de ofrendas de la tumba 2 se cierra con una copa de oro que presenta decoración a base de arcos mediante la técnica del repujado, además de una jarra en forma de pico y un ritón ovoide que presenta una particularidad. Es el único ejemplo de importación de toda la tumba, la única pieza que no había sido fabricada en la propia Micenas, sino en Creta, y que nos lleva a especular con la posibilidad de que estemos ante símbolos de élite o tal vez comercio de dones con la isla de Creta. Lo que no genera dudas es que Micenas vivía un periodo de apogeo cuando sus élites se hicieron enterrar en este recinto funerario en el siglo XVI a.C., algo fácilmente detectable en el remanente arqueológico. Por ejemplo, en la tumba número 3, un tipo de enterramiento que acogió los cuerpos de 3 mujeres y 2 niños. Algunos interpretan la tumba como un mensaje de que las mujeres seguían estrechamente vinculadas al rol de criar a sus hijos, hasta el punto de que recibieron sepultura en un mismo espacio. Aquí, en la tumba 3, el esplendor micénico entra por los ojos. De hecho, las piezas se cuentan por miles. Ornamentos con representaciones de animales, láminas con múltiples formas, diademas, brazaletes, anillos, pendientes, coronas, broches, estrellas, copas, jarras, balanzas. Un extraordinario alijo para recrear la vista y deleitarse por unos momentos con la delicada ejecución alcanzada por los orfebres micénicos. Como acabamos de apreciar, los micénicos eran auténticos artesanos del metal con una técnica depurada y un avanzado conocimiento de la metalistería. En el caso de la tumba 3, se detecta una evidente impronta cretense en el acabado de los ajuares, además de un carácter femenino e infantil. Llaman la atención, de hecho, las láminas de oro con las que fue cubierto al menos uno de los cuerpos de niño depositado en la tumba. Y es que la enorme cantidad de oro atesorado en esta tumba rebasa al de otras eminentemente masculinas y no precisamente modestas, como la tumba número 5. Nada menos que 800 apliques dorados acompañan a las 3 mujeres y los 2 niños inhumados aquí. Ornamentos que no sobrepasan los 5 centímetros y que, según voces autorizadas, como la del insigne arqueólogo griego Marinatos, ya fallecido, debieron de haber pertenecido a vestimentas de sacerdotes o sacerdotisas. En estos apliques dorados es habitual la representación de figuras zoomorfas: perros, ciervos, pulpos,
aves acuáticas, mariposas o incluso animales que forman parte de escenas cinegéticas como esta delicada y fina lámina de oro. Por este elenco de miniaturas doradas desfilan también representaciones de animales fantásticos como grifos o esfinges, y no falta tampoco la figura humana, concretamente mujeres en actitudes diversas y a veces acompañadas por pájaros, todos ellos animales que le imprimen a la escena un sentido ritual o religioso. Y es que el imaginario micénico era tan amplio como evocador. De esta tumba, la número 3, se han rescatado no solo múltiples motivos vegetales y florales, sino cruces, ruedas y las tan habituales espirales y rosetas, dos de los símbolos más presentes en la iconografía del Mediterráneo oriental, que alternan con formas geométricas, remolinos entre ellas, y motivos animales repujados sobre finas láminas de oro, donde los orfebres mostraron sus habilidades artísticas y la tendencia a la representación geométrica y animal. Y entre las miniaturas doradas que conformaban el ajuar de la tumba, se conserva una que recrea el contorno de lo que sería un edificio tripartito o monumento sacro de Micenas allá por el año 1600 a.C. Pins, complementos, recortes de láminas, fragmentos, accesorios o cabezas de alfileres que nos trasladan un universo de evocadoras formas y continuas alusiones a la naturaleza. Que aquí fueron enterradas 3 mujeres dan fe también los collares, algunos con cuentas de amatista y cornalina, exhumados por Schliemann en 1876, un ajuar que se completa con varios recipientes de bronce, calderos y sartenes asociados al simposium y al banquete, y objetos entre los que se encuentran, por ejemplo, cerámica de Fayenza, un material cerámico de acabado vítreo, alabastrones o también cristales de roca. Y como no, sellos gema con representaciones variadas en las que alternan escenas de caza y guerra con motivos zoomorfos y geométricos. Una vez repasadas las 3 primeras tumbas, puede afirmarse que la exquisitez de la orfebrería micénica es casi una constante en las tumbas del Círculo A, pero es aún mayor en las tumbas 4 y 5. Detengámonos ahora en el enterramiento número 4, la tumba de Pozo, en la que fueron depositados los restos de 3 hombres y 2 mujeres, quizás una reminiscencia de tiempos pasados en la que los 2 géneros estaban directamente asociados. Estamos ante la única tumba del Círculo A en la que se da este fenómeno de convivencia de morada mortuoria. Además, se ha constatado algún tipo de culto a los muertos en los momentos inmediatamente posteriores al sepelio, ya que de la tumba número 4 se recuperó un altar con una especie de oquedad para hacer libaciones, y además Schliemann documentó un nicho en el límite entre las tumbas 1 y 4, que ha sido interpretado también como espacio en el que rendir homenaje al recién fallecido con algún tipo de ofrenda o sacrificio. La excavación de Schliemann se saldó aquí con más de 800 piezas, una evidencia con la que toda aquella riqueza proverbial, cantada por Homero, adquiere una tridimensionalidad cercana y tangible. La bautizada por Schliemann como Copa de Néstor es buen ejemplo. Una pieza icónica que encaja con la suntuosidad de los banquetes funerarios legada por Homero en la Ilíada, aunque la cronología de la copa sea varios siglos anterior a los escenarios recreados por el escritor griego. Y el mismo carácter regio es el que destila un kílix de oro decorado con rosetas mediante la técnica del repujado. Es la muestra inequívoca de que los enterrados aquí contaban no solo con la más alta consideración social, sino que de alguna manera inspiraron los relatos homéricos varias centurias más tarde. Y es que la tumba 4 atesora más de 50 piezas relacionadas con el simposium, de entre las que destacan copas de oro con formas de ánfora o cántaros y un fastuoso elenco de tipologías que llevó a Schliemann a confundir la realidad con el deseo y que estimuló su fecunda fabulación a la hora de interpretar el registro arqueológico. Los metales nobles están ampliamente representados en la tumba 4, aparte del oro. Recipientes de plata y electro, jarras y copas
que revelan un gran dominio en la técnica de la incrustación o un llamativo vaso ritual de alabastro con 3 asas en forma de volutas. A la vajilla de lujo se suman, además, hidrias de bronce, trípodes, cráteras, tenedores, piedras de afilar, también cuchillos, objetos de uso ritual, cinceles, un elenco de piezas que Schliemann recuperó junto a fragmentos de vasos de plata y copas fabricadas en el mismo metal y que el alemán publicó en 1878. La tumba número 4 no es solo la sepultura más prolífica del Círculo A en términos de cantidad y de calidad, sino que el ajuar guerrero es únicamente asimilable a la más alta jerarquía. ¿Y qué mejor muestra que las dagas? Piezas únicas de la metalistería micénica que revelan una gran destreza ornamental en la que las decoraciones de motivos espirales alternan con temáticas zoomorfas, donde el león es, una vez más, el inspirador iconográfico, tanto en escenas de grupo como formando parte de secuencias cinegéticas, como en esta en la que el león, considerado el más poderoso animal terrestre, aparece ahora confrontado a cazadores humanos, enfatizando que el león es la presa y el hombre ejerce ahora el rol de cazador-depredador. Y si uno desciende al detalle de la escena, podrá contemplar 2 tipologías de escudo. Uno mejor dicho, con forma de 8 y otro, más antiguo, con forma de torre, que aparecen también en frescos de Pilos, Tirinto o Akrotiri en la isla de Tera. Las dagas micénicas constituyen sin duda una de las facetas en las que los artistas micénicos alcanzaron cotas más altas de perfección técnica. Empleo de distintos materiales, revestimientos de oro, grabados sobre la hoja de las dagas. Tampoco faltan varios cuchillos de bronce, en este caso asociados más a lo que es la celebración de los banquetes funerarios que al ajuar guerrero propiamente. Ni espadas, algunas de las cuales conservan clavos de oro, revestimientos y empuñaduras. Para calibrar el virtuosismo de los orfebres micénicos, basta con apreciar las hojas de algunas espadas decoradas con espirales de oro o las empuñaduras de algunos de los ejemplares más sobresalientes. Pero las aptitudes para trabajar el metal también se dieron en el caso de otros materiales. De hecho, algunos pomos de espada de la tumba número 4, en alabastro o marfil, certifican el experimentado nivel de los artistas que participaron en la fabricación de estos excepcionales complementos. El confite arqueológico de la tumba 4 continúa con los revestimientos de oro seguramente desprendidos de algunas empuñaduras de espada, como ocurre en el caso de algunos pomos de oro en los que alternan figuras de animales con la más preferida forma geométrica de la imaginería micénica, la espiral, ese rasgo decorativo tan común en Micenas y que, por cierto, es inexistente en la iconografía cretense o minoica. Parece evidente que la espiral es una forma original forjada en el imaginario colectivo heládico del bronce antiguo continental. Volvamos al oro. El oro, como puede apreciarse en estos revestimientos de peines y cinturones, presidió, también en esta tumba, el elenco de materiales predilectos asociados a la categoría social de los difuntos. El recuento de esta magnífica tumba continúa con puntas de lanza en bronce y puntas de flecha en obsidiana y pedernal que evidencian la expresión guerrera de al menos uno de los personajes enterrados aquí. Y cierra esta categoría, la de ajuar de guerrero, un modelo de escudo de plata con forma de 8 que presenta un agujero en la parte central y un lazo de suspensión en la parte posterior. La mayoría de especialistas que han abordado el estudio de materiales del Círculo A ha consensuado 4 clasificaciones temáticas: material relacionado con el simposium, ajuar de guerrero, adornos e importaciones. El más prolífico desde el punto de vista museístico es el de los adornos, que en las tumbas número 3 y 4 se cuentan por centenas. Presiden esta categoría 3 máscaras de oro destinadas en origen a cubrir el rostro del difunto. Tengamos en cuenta que de las 5 máscaras encontradas entre los ajuares del Círculo A, 3 de ellas proceden de esta tumba.
lo que refuerza la relevancia social de los personajes inhumados aquí. Hablamos de una relevancia que está en sintonía con la suntuosidad, el boato y la necesidad de perpetuar la memoria de los difuntos, así como preparar a los difuntos en sus viajes de ultratumba. Una faceta, la de engalanar al difunto, en las que se enmarcarían también las rodilleras mortuorias de oro que vemos ahora en pantalla. Por cierto, 2 de los cuerpos, documentados a partir de los restos óseos, pertenecen a mujeres a las que se asocian 2 de las coronas que recuperó Schliemann en la tumba número 4. Ornamentos femeninos de una factura parecida a algunas de las diademas que el alemán desenterró en esta tumba de pozo, en cuya decoración volvemos a ver motivos florales, rosetas o círculos ejecutados sobre la diadema gracias a la técnica del repujado. El elenco de aderezos vinculados al entorno femenino continúa con una serie de brazaletes dorados, entre los que destaca el ejemplar de la imagen proyectada a mi espalda. Como vemos en la parte inferior derecha, en origen debió de contar con la representación de varias hachas solapadas en hierro en la parte central del brazalete. Se trata de una pieza asociada a un contexto ritual y en la que el empleo del hierro, inusual en este periodo, vincula la pieza a alguna autoridad micénica. Autoridades cuyo rango queda atestiguado en la presencia de varios anillos signatarios de oro en los que pueden identificarse escenas de caza, escenas cinegéticas y también de guerra que paradójicamente nos asocian a un enterramiento masculino sino femenino. Tema aparte es el abundante elenco de miniaturas en oro que supera los 700 ejemplares. Algunos de inspiración animalística, con los octópodos y las cabezas de toro como formas predilectas de los orfebres micénicos, y a las que acompañan, en el caso de las cabezas de toro, otra forma genuina de la imaginería minoica, las hachas dobles. Una vez más, la naturaleza integrada entre los motivos más representados por los artistas micénicos, en alternancia con las formas geométricas más habituales: espirales incisas, eclipses o redondeles. La mayoría de estas finas láminas de oro, casi siempre circulares, envolvían botones de hueso que a su vez decoraban fundas y accesorios de espadas de las que acabaron desprendiéndose. Como estos botones de oro romboidales con decoraciones espirales incisas que destilan tanta sutileza orfebre como varias miniaturas doradas prácticamente idénticas a las aparecidas en la tumba 3 y en las que se representan templetes de 3 cuerpos. Ya en el capítulo de piezas de las consideradas de importación destacan 2 ritones ovoides, recordemos que los huevos de avestruz ornamentados, este es el caso, son de inspiración oriental, pero en este ritón de la tumba 4 cabe detectar la mano de un artista cretense que lo embelleció con aplicaciones de fayencia. Y en cuanto a las importaciones, destacan por su singularidad varias estructuras de fayenza interpretadas por los investigadores como nudos rituales, nudos que nos remiten a un contexto de simbología netamente cretense y carácter sacro. Y es que las élites enterradas en las tumbas de Pozo de Micenas incorporaron los símbolos de Creta, donde la élite palacial tenía una considerable connotación religiosa. Eso da sentido al hecho de que las élites continentales intentaran establecer un sofisticado sistema de control religioso distinto a los cultos individuales y personales de los enterramientos continentales del Heládico Medio en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Quizás los micénicos supieron ver el potencial que tenía la institucionalización en el continente griego de una autoridad religiosa dominante que tendía a la centralización y a la administración del culto, pero también era importante adaptar los códigos minoicos a los griegos continentales, teniendo en cuenta que el principal rasgo identitario de la Creta palacial no fue la fuerza militar, sino la asociación entre la élite y las fuerzas divinas ejercida en términos de administración de culto y control religioso. Los espléndidos ajuares del Círculo A han llevado a muchos especialistas hasta la inevitable pregunta:
¿Por qué enterrar esos ajuares en vez de mostrarlos como símbolo de grandeza o riqueza? La respuesta está en la propia creencia micénica. Los objetos expresaban lo que los miembros de la élite pensaban de ellos mismos. En otras palabras, la imagen particular que ellos proyectaban de sí mismos para con su entorno. En cierto modo, su ideología y con ella un contexto de iniquidad social en el Bronce Medio y final del territorio de la Grecia continental. Siguiendo con el recuento de piezas de la tumba 4, merece la pena detenerse en un recipiente de plata con forma de ciervo en la que cabe detectar unas ciertas reminiscencias hititas en su factura. La inspiración animal es una constante en el círculo A y entre los animales más representados figura el león. De hecho, una de las piezas más rutilantes de la tumba número 4 es un ritón de oro que adopta forma de cabeza de león, con la particularidad, eso sí, de que las orejas también tienen un aspecto más humano que animal. El protagonista iconográfico en otro de los ritones de la tumba 4 es el toro. En concreto, una cabeza en la que alterna el empleo de 3 materiales: plata, bronce y oro. Oro cuyo brillo destaca tanto en sus cuernos como en la testuz del animal, donde lleva incrustada una roseta con pétalos dorados. Sin duda, el toro fue, en el entorno micénico, un símbolo de identificación con el poder que ayudaba a reforzar la identidad espiritual de los mandatarios. Pero la presencia de toros y leones en la iconografía micénica merece una precisión. Mientras en Creta fue el toro el indiscutible protagonista del reino animal, en Micenas fue el león el animal salvaje que acaparó buena parte de la producción artística, en alternancia con el toro, que sí tiene unas raíces iconográficas claramente minoicas. El tercero de los ritones que Schliemann documentó en la tumba número 4 tiene una forma cónica y ha sido bautizado como el ritón del asedio. En la escena se aprecian unas murallas sitiadas en las que emerge la figura de una mujer mientras un grupo de hombres se defienden con hondas y con arcos. Y fuera del ámbito ornamental y ceremonial, las piezas más utilitarias que nos ha legado la tumba 4 son posiblemente 3 cinceles de bronce. Tras la exposición de ajuares tan generosos como las tumbas 3 y 4, es tentador dar por hecho que en Micenas los jefes de tribu ejercían ya un poder político efectivo sobre quienes producían los bienes en el siglo XVI a.C. Pero no está demostrada esta estratificación social hasta los siglos XV-XIV, cuando ya podríamos hablar de clases sociales como tales y un poder estatal que además trajo consigo una progresiva especialización, así como el aumento de la división del trabajo. Poco a poco se dejaba atrás el intercambio para adoptar rasgos de un comercio administrado que abarcaba territorios cada vez más lejanos en un contexto de instituciones estatalizadas que estaban superando ya el concepto de organizaciones familiares y gentilicias y en las que la economía de palacio era el modelo más común. Analicemos ahora la tumba número 5. Un enterramiento exclusivamente masculino que cuenta con una particularidad: el hallazgo en su interior de un cuenco de madera cuyo análisis dendrocronológico ha proporcionado una antigüedad máxima, lo que los arqueólogos llamamos terminus postquem, del año 1577 a.C. Es decir, la constatación pericial de que los indicios estilísticos y culturales que apuntaban al siglo XVI a.C. son ya una prueba irrefutable. De la tumba de Pozo número 5 se recuperaron también restos óseos correspondientes a 3 varones que algunos investigadores vinculan a las más altas jerarquías religiosas de Micenas, siguiendo patrones ya estilados en el mundo minoico. Y es que la parte de ajuar relacionada con el simposium rezuma una opulencia y solemnidad reservada solo a los elegidos. Basta observar las copas de oro de esta tumba para dar por buena su vinculación a algún oficiante de liturgia religiosa. Copas en las que alternan las representaciones zoomorfas, una vez más el león como protagonista, con formas geométricas,
donde arcos y espirales son los motivos más comunes y el repujado la técnica más habitual. Pero esta vajilla de lujo no se remite exclusivamente al oro. También hay copas de plata de tipología variada, entre ellas una copa baja con una anilla de oro en el reborde superior, además de otros recipientes simples, algunos con decoraciones geométricas. Por ejemplo, una sítula decorada con arcos y espirales que ha llegado en muy buen estado de conservación. Nada que ver con los fragmentos dispersos de recipientes de plata que ya Schliemann documentó en su publicación de 1878. Otro de los materiales presentes en la vajilla de lujo es el alabastro. En concreto, una vasija seguramente de procedencia egipcia, pero trabajada en un taller micénico donde le fueron incorporadas estructuras de oro en el reborde superior y las asas. Parece razonable pensar que los objetos de factura egipcia, como este, llegaron a través de Creta. Incluso es factible asumir que los artesanos cretenses recibieran encargos por parte de príncipes de la Grecia continental. Otra de las piezas de alabastro es un cáliz alto que encaja perfectamente con la dimensión ritual del banquete. Está claro que el simposium en honor del difunto o los difuntos no es solo una evidencia con respaldo literario. De hecho, muchas son las fuentes que se hacen eco de banquetes funerarios con todo tipo de detalles en sacrificios, libaciones y fórmulas rituales. También hay confirmación en el registro arqueológico y en la presencia de utensilios de uso práctico, cucharas de hueso o cuchillos para cortar carne, o incluso pequeños accesorios fabricados en cristal de roca y seguramente desprendidos de otros recipientes. Capítulo distinto es el armamento contenido en la tumba número 5, un repertorio espectacular en el que las espadas, especialmente sus revestimientos, y las dagas nos trasladan una condición digna de las más altas esferas micénicas. Contemplemos, por ejemplo, esta espada de bronce de las denominadas por los especialistas como del tipo B. Y pongamos atención en los revestimientos de oro, tanto de la empuñadura como del pomo. Todo un prodigio orfebre que alcanzó en este arma la más alta cota de delicadeza y precisión técnica. Y es que las aptitudes tecnológicas de estos artistas del oro dejaron como legado una amplia gama tipológica de refuerzos ornamentales, como en esta espada de bronce con revestimiento de oro en la parte superior de la hoja. O esta empuñadura de oro en la que el acabado decorativo, preciosista y minucioso, revela el dominio técnico del orfebre. Tampoco faltan las denominadas como espadas de tipo A, muchas de las cuales cuentan con revestimientos dorados en los que el virtuosismo en la ejecución de las piezas ha dado como resultado una variedad decorativa presidida una vez más por las tan habituales espirales micénicas. Y junto a las espadas despunta el conjunto de dagas de la tumba número 5. Una de ellas decorada con lirios tanto en la empuñadura de oro como en la hoja. Y no menos primorosa es una daga de bronce en cuya hoja se representa un paisaje nilótico que nos remite a una escena naturalista. Y también han llegado hasta nosotros otras dagas con un acabado ornamental más modesto, algunas de las cuales conservan clavos de oro en la parte superior de la hoja y también en el epígrafe referido a dagas largas o espadas cortas. Cabe mencionar un ejemplar en bronce en el que la hoja presenta una decoración de grifos en relieve. Grifos al galope, prácticamente al vuelo, y con cabezas en forma de águila. Es decir, un imaginario que una vez más encaja con una simbología micénica del poder. El mismo estatus que destilan otras piezas correspondientes al ajuar del guerrero. Por ejemplo, este accesorio de espada que seguramente cumplía funciones de correa o los diversos revestimientos de pomos de espada en oro, alabastro y marfil que han llegado hasta nosotros desprendidos de su pieza original.
Y en este ajuar no faltan tampoco elementos defensivos como el característico casco micénico de cuero reforzado a base de colmillos de jabalí y cuya descripción coincide con el testimonio homérico del siglo VIII a.C. O accesorios cosméticos asociados al set del guerrero, en concreto un mango de espejo del que se aprecia aún el contorno de un león tallado en marfil. También unas pinzas de plata y 3 peines de marfil de los que se han conservado los revestimientos de oro. Peines que nos trasladan una evidencia mortuoria, la de peinar las melenas del difunto como parte de un ritual de ultratumba extendido en la antigüedad por el Mediterráneo oriental. Un análisis distinto nos lleva a los adornos contenidos en la tumba número 5, un conjunto del que sobresale una pieza icónica que ejemplifica el poder de la imagen y que ha logrado instalar en nuestras retinas el imaginario micénico. Hablamos de una de las 2 máscaras micénicas recuperadas en esta tumba. Se encontró colocada sobre la cara de uno de los cuerpos y ha pasado a la historia como la máscara de Agamenón, una denominación pretenciosa porque la naturaleza histórica o legendaria de Agamenón sigue envuelta en la penumbra. Lo que sí es incuestionable es la originalidad, la exclusividad micénica de este tipo de máscaras inexistentes en Creta o el entorno isleña, concebidas desde ese canon de frontalidad que se venía estilando ya en el Egipto faraónico y cuya intención era producir efectos teatrales para infundir respeto y temor en el espectador. Una novedad continental que tiene paralelos en el propio Egipto, en las dinastías XII y XIII, y cuyo ejemplo más próximo en el Egeo nos remite a una máscara procedente del santuario de Filacopi, en la isla de Melos, cuya cronología es más tardía que las del Círculo A de Micenas. También de oro son 2 corazas con reminiscencias egipcias en cuanto al lujo que destila el envoltorio dorado del difunto. Una de las corazas muestra la tan habitual decoración de espirales repujadas, la siempre envolvente y evocadora forma geométrica de naturaleza micénica. El oro es también el material de un collar formado por 10 cuentas con forma de águila, un animal asociado a la simbología del poder y que emparenta la pieza con algún gobernante o alto mando religioso. Y el capítulo ornamental de la tumba número 5 se completa con varias piezas de formas variadas: botones de hueso revestidos en oro, cuentas de ámbar, redondeles dorados y esos apliques en forma de diamante prácticamente idénticos a los documentados en la tumba número 4. Respecto a las importaciones recuperadas de esta tumba, cabe destacar 3 ritones con forma de huevo de avestruz. Uno de ellos decorado con la silueta de un delfín en la panza del recipiente. La pieza más utilitaria de la tumba número 5 es un cincel que nos remite a la faceta artesana, aquella que hace referencia al instrumental empleado por los artesanos micénicos de palacio. Nada que ver con un pixis de madera, un pequeño cofre repujado en oro, donde llama la atención el nivel de preciosismo y detalle alcanzado por el artista en las láminas doradas que revisten la estructura de madera. Espirales, leones luchando con toros, caballos, motivos geométricos, vegetales, una vez más escenas prototípicamente micénicas plasmadas en este caso sobre una de las piezas. Y de la misma tumba procede un pixis de madera con apliques o incrustaciones de marfil, en este caso en forma de perro. Hasta aquí la contribución de Schliemann a la excavación del Círculo A. Pero aún nos queda por abordar una tumba, la número 6, la desenterrada en 1877 por el griego Stamatakis, es decir, la misma persona que había supervisado los trabajos del alemán meses atrás, se convertía ahora en el arqueólogo de referencia. La excavación de la tumba número 6 se saldó con el hallazgo de 2 inhumaciones masculinas que, por cierto, han sido objeto de un interesantísimo estudio científico publicado entre 2009 y 2010. Estudio citado luego en la bibliografía, que incluye además una reconstrucción anatómica facial de los 2
individuos inhumados. En cuanto al ajuar, este es algo modesto que las tumbas 4 y 5, pero no por ello menos interesante, y no es baladí que el arqueólogo heleno nos legara un dibujo, un croquis, a modo de síntesis gráfica, en el que se muestra la ubicación de los hallazgos y que es hoy un verdadero tesoro desde el punto de vista documental. Dentro de la categoría de piezas asociadas a lo que sería la vajilla de lujo del Symposium, destaca una copa de oro, además de algunos fragmentos dispersos de recipientes de bronce y varios cuchillos también de bronce, pero lo más relevante del ajuar es quizás un conjunto cerámico en el que son mayoría las jarras globulares decoradas con motivos lineales, bandas y formas serpenteantes. Y esta faceta de pintura vascular nos ha legado también la representación de un pájaro del que se conservan los trazos de buena parte de su estilizada anatomía. Pero este elenco cerámico comprende otras formas, por ejemplo, unascos en el que alternan la decoración lineal y las bandas, o varias copas entre las que destacan dos ejemplares con características comunes: decoración polícroma a base de trazos lineales. La de mayor tamaño corresponde a un gran recipiente con forma de crátera y en cuya panza se conserva la figura de un grifo estilizado. A modo de balance podría afirmarse que la cerámica contenida en los ajuares del Círculo A es relativamente escasa, una evidencia que tiene su explicación en que muchos vasos metálicos ya cumplían el cometido de contenedores. Asunto distinto es el relacionado con el ajuar de guerrero de la tumba número 6, un repertorio del que proceden 3 espadas de bronce, una del tipo A y 2 del denominado tipo B, cuya localización en el momento del hallazgo vemos ahora proyectada en pantalla. No faltan tampoco las clásicas puntas de lanza, a las que acompañan un par de pinzas y una navaja de bronce. Y especialmente llamativas son 2 dagas de bronce, una de las cuales conserva el revestimiento de la empuñadura en hueso. También han llegado en buen estado de conservación 2 pomos de daga en piedra y marfil y un clavo de bronce. Pero la tumba número 6 nos ha legado además una serie de piezas de dudosa naturaleza fabricadas en oro y cuya función no está clara. Por ejemplo, este par de colgantes que bien pudieron haberse desprendido de la armadura o la vestimenta de los difuntos aquí enterrados. O esta otra lámina dorada con forma de ídolo y a la que algunos investigadores otorgan una función de rodillera mortuoria. El debate sigue abierto y, a falta de consenso, habrá que seguir cotejando, indagando y proponiendo nuevas interpretaciones para estas enigmáticas piezas. El Círculo A de Micenas no es solo un embalse de reliquias con el que abandonarse a los placeres visuales. Desde su hallazgo ha ejercido de fósil director del bronce final heládico y una de las evidencias más unánimes es la huella cretense de buena parte de los ajuares. Pero es importante matizar que buena parte de los objetos de impronta minoica fueron fabricados en talleres locales de Micenas. Lo que se produjo fue una secularización de aquellos objetos de inspiración minoica que habían sido concebidos en contextos religiosos, pero que aquí, en Micenas, fueron adaptados a la idiosincrasia heládica local. Ahora bien, ¿qué tipo de vínculos existían entre los isleños cretenses y los micénicos procedentes de la Hélade continental? Es posible que lo que empezó como una oleada de saqueos y rapiñas, desde que las hordas micénicas irrumpieron en territorio cretense, desembocara en un proceso de inculturación que hoy detectamos en el registro arqueológico y la gran cantidad de elementos decorativos importados de Creta. Los micénicos debieron de percibir el ascendiente que las autoridades religiosas tenían sobre sus comunidades y no dudaron en adaptar ese potencial sobre las poblaciones. Porque en términos globales la sociedad micénica no contaba con la complejidad cultural sobre la que se cimentaba el mundo minoico en términos institucionales, urbanísticos o ideológicos.
y por eso asimilaron los rasgos de las élites hierocráticas cretenses como estrategia de legitimación ante sus súbditos. También ha llamado la atención del estamento científico por qué las tumbas de Pozo, de una monumentalidad modesta, pero con unos ajuares sensacionales, no habían sido saqueadas en la antigüedad. Pues bien, hay quien especula con que la sacralización de la memoria del héroe fundador, el llamado Catistés, fue tal que su inviolabilidad debió de convertirse casi en un asunto de Estado. Cada vez son más los investigadores que interpretan las tumbas de Pozo como una expresión de poder de unas élites micénicas que emanan una naturaleza guerrero-cazadora. Era su manera de legitimar su estatus ante la comunidad que les rendía pleitesía. Pero las creencias micénicas se asentaban sobre una administración sólida que ha podido inferirse gracias al remanente arqueológico. Por ejemplo, la especialización artesanal que destilan los ajuares del Círculo A, la existencia de un culto institucionalizado y la pervivencia de un sistema sociopolítico que encuentra su arraigo en las ceremonias cultuales, los banquetes y los festivales. Hoy, el Círculo A de Micenas ya no es esa sepultura alada de mitos y leyendas en la que Schliemann dio rienda suelta a su delirio con historias de héroes, príncipes y dioses, sino un espacio funerario sobre el que se proyecta el más interesante de los debates científicos.